hermano, los micrófonos son suyos. No le llegamos a escuchar. ¿Me escuchan ahí? Fuerte y claro. Perfecto, sí. Bueno, mis hermanos, les decía, muy buenas noches, Dios me los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad que me dan esta noche y sobre todo le doy gracias al Señor porque pues me permite hablar de su palabra, siendo un siervo suyo, un hijo suyo, y pues este momento realmente es un momento maravilloso. A todas las personas que se encuentran conectadas, un saludo pues muy especial. Les comentaba ahorita o les escribía ahí en las peticiones que pues esta semana he tenido un poco de problemas porque sí, un animal por ahí me cogió, me aporrió. Pero igual, pues como decía mi hermano, todas las cosas a los que aman al Señor les sirven para bien y así pues lo dice también la palabra de Dios. Nosotros a veces pues decimos por qué a mí y realmente en algún tiempo aprendí que no es por qué a mí, sino para qué. ¿Para qué? No es por qué, sino para qué. Y con el tiempo uno se da de cuenta de que son cosas que realmente, así parezcan malas, lo benefician mucho a uno. Mi hermano Castañeda, él sabe que la situación que vivimos juntos, donde nos conocimos, fue una situación que me sirvió realmente muchísimo porque fue allí donde tuve un encuentro con el Señor y doy gracias al Señor por eso. Así mis hermanos, que partiendo de esto, de saludarlos y realmente sentirme como en familia, pues quiero esta noche compartir con ustedes algunos textos bíblicos y les pido por favor que vayan a la palabra del Señor, a Mateo 6:6 y vamos a leerlo, pero pues de una manera muy despacio, vamos a leerlo gradualmente hasta el versículo número 15. Pero antes de iniciar, vamos a darle las gracias a Dios. Así que les pido que inclinemos un poco nuestras cabezas y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que todo lo que necesitemos lo pidamos y sobre todo que lo pidamos con fe, porque sin fe, pues dice la palabra de Dios que es imposible agradarlo a Él. Y nosotros pedimos, pero pedimos sin fe. Y entonces tenemos que estar seguros que le estamos pidiendo es al dueño, al que le debemos de pedir, y sabemos que todas las cosas se nos van a dar. Amado Padre, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, Dios grande, Dios misericordioso, te presento esta noche, Señor, mi vida, te presento la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí conectados, Señor, para que seas tú, Padre amado, ayudándonos, Señor, en todas nuestras necesidades, Señor, ayudándonos, Señor, en todas nuestras falencias de la vida cotidiana, Señor. Porque sabemos, Señor, que por medio de ellas tú también nos enseñas, porque sabemos, Señor, que por medio de estas falencias nos relacionamos contigo, Padre amado, porque sabemos, Padre amado, que tu palabra dice que tú, Señor, al hijo que ama lo castigas como nosotros, los padres, castigamos a los hijos que amamos. Así, Señor, que gracias por castigarnos, Señor, gracias por llamarnos la atención, Señor, porque sabemos, Señor, que tú lo haces con amor y que muchas veces, por no decir todas, Señor, tú sufres por que tienes que llamarnos la atención de alguna manera, por decirlo así. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Padre amado. Gracias, Señor, por utilizarme esta noche, Señor. Te ruego, Padre amado, que seas tú hablando por intermedio mío, Señor, y que toques cada uno de los corazones de mis hermanos que se encuentran al otro lado, Padre Celestial. Señor, te entrego la vida de cada uno de ellos, te entrego sus necesidades, Señor, te entrego, Señor, cada una de las necesidades que ellos tienen, Señor, para que seas tú subsanándolas. Tu palabra dice en el libro de Malaquías que tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden. Así, Padre amado, que esta noche declaro para cada uno de mis hermanos
que esas ventanas van a ser abiertas en cada uno de los hogares, Padre Celestial, y que así como tu palabra lo dice y tu palabra es verdadera, Señor, van a ser cumplidas cada uno de las peticiones que ellos tienen en su corazón. Señor, gracias por tenerme de nuevo. Te agradezco, Padre amado, por tenerme en este lugar y por conectarme con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, les decía que fuéramos a la palabra en el libro de Mateo, del capítulo 6, versículo del 6, capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios así, y la leo dando reverencia a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mas tú cuando oréis, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, mis hermanos, entonces ya leíamos también un texto bíblico, lo leía mi hermano Castañeda, Efesios 6:18, que dice que orando en todo momento, y aquí la palabra de Dios nos dice que cuando oremos, entra en tu aposento. Hay momentos para orar en público, pero la mayor relación que nosotros tenemos con Dios es cuando oramos en secreto. Y la palabra de Dios nos dice que cuando oramos en secreto, Él nos recompensará en público. Entonces, nosotros a lo largo de nuestra vida, no es que esté hablando de ninguna persona, pero hay personas que oran demasiado o no sé, tratan como de impresionar a Dios por medio de las oraciones. Y mire que la palabra de Dios nos muestra claramente que nosotros ni debemos de tratar de impresionar a Dios, ni lo podremos impresionar. Entonces, tenemos que entender que no podemos ser mentirosos con Dios. Hay algo que es interesante cuando hablamos con Dios, cuando nos comunicamos con el Señor, y es que nosotros tenemos que ser unas personas sinceras con Dios. No sé si me haré entender. De pronto les digo, si alguien tuvo un día muy malo, ¿cierto? Tuvo un día donde, digamos, le fue mal en su trabajo, peleó con el jefe lo regañó o la regañó, se quedó del bus, se levantó tarde, y esa persona va y le dice a Dios, Señor, gracias por este día tan maravilloso, por este día tan hermoso que me diste. Gracias, Señor, porque en cierta forma, si lo está sintiendo de una forma en la que le está diciendo, Señor, gracias porque a pesar de que me regañó mi jefe, a pesar de que me levanté tarde, a pesar de que me quedé del bus, sé que esto me va a servir para bien, pues es otra cosa. Pero si, digamos, esa persona está afligida, está triste, pues lo mejor que puede hacer es ser sincera con Dios y decirle, Señor, hoy no tengo ganas ni siquiera de orar, me da tristeza, estoy decaída, no tengo fuerzas. En ese momento esa persona está siendo sincera con Dios y está orando. Entonces, nosotros no podemos impresionar a Dios. Antes, a Dios lo que más le gusta es que nosotros hablemos con tranquilidad, con regocijo, con nuestro corazón, con nuestra vida. Nosotros sabemos, y ahorita cuando mi hermano Moisés hablaba de la adoración y decía que no era solamente levantar las manos, hay algo que a nosotros como padres, le decía yo a mi hija el día que me dijo, papi, ¿qué quiere que le dé que le dé de regalo el día de mis cumpleaños? Le dije yo, mi amor, lo que más quiero que me encantaría que me dieras el día de tus cumpleaños era que se aprendiera las tablas. Me dice, ¿cómo así? Yo le dije, sí, hija, que lo que yo más quiero es que tú me regales obediencia,
Asimismo, nuestro Padre Celestial lo que más quiere que nosotros le demos es obediencia. Y nosotros vemos la palabra que nos muestra muchos hechos en que dice que se regocija más Dios en los sacrificios que en la obediencia, y dice claramente, Dios se regocija más en que lo adoramos más cuando le obedecemos. Entonces, volviendo al texto bíblico, él nos dice que entrando en el aposento, pero también nos dice que oremos en todo momento, o sea, no es en el momento que estamos solamente felices o que estamos solamente tristes, porque hay personas que oran solamente cuando tienen una necesidad. Se dan las dos cosas, ¿no? Hay personas que oran cuando están muy bien y hay otras que oran, pero por lo general se ora más cuando tenemos la necesidad, cuando no tenemos el trabajo, cuando lo conseguimos, ya nos olvidamos de Dios. Entonces, hay que orar en todo momento. Y entonces, por eso es que a veces encontramos personas que decimos nosotros, está como loquito, está como hablando solo, y usted lo ve que, ¿cierto? Y es que le está expresándole a Dios. A mí me han dicho, oiga, que usted habla solo. No, mi hermano, no es que hable solo, hablo con Dios. Entonces, en todo momento y en todo lugar. Y dice que Dios, que al que le oramos en secreto, Él nos recompensará en público. Y dice así el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo inicié diciéndoles que no podemos impresionar a Dios. O sea, no podemos tratar de, o no tratar, sino de que nosotros hagamos de nuestra oración una poesía. Yo he visto hermanos que dicen, ay, es que ese hermano ora tan bonito, ora tan lindo. Y de hecho hay personas que oran muy bonito y oran de corazón, pero hay otras personas que se esfuerzan es por escribir párrafos, memorizarlos y hacer unas oraciones no que salen del corazón, sino unas oraciones para que gusten a una audiencia, para que gusten a un público. Entonces dice que no usemos vanas repeticiones. Y pues nos dice el capítulo 8 que nosotros no hagamos como los gentiles. O sea, ahí nos está mostrando, y nosotros podemos tomar muchos ejemplos de personas que vemos con sus repeticiones o con sus retahilas, y realmente a quienes nosotros les repetimos y les repetimos y les repetimos las cosas. Hay cosas que hay que repetírselas mucho a unas personas, y realmente es cuando le falta algo de entendimiento, le falta a veces hasta un poquitico de cabecita, ¿cierto? No lo quiero decir de otra forma, pero pues espero que me entiendan. Incluso les comparto algo, ya que estos días está tan de moda, gracias a Dios, pues no pasó ya en el Congreso esa ley que estaban aprobando, que querían aprobar, de que la marihuana fuera vendida en las tiendas, en las droguerías, donde se quisiera. No, gracias al Señor no pasó esta ley, porque pues esto haría demasiadamente fácil la consecución de este alcaloide. Entonces les comparto una reflexión que hacía una persona que, les digo, no cristiana, y decía, señores, es que una persona o una mujer cuando queda embarazada por parte, o que ella esté bajo los efectos de la marihuana, y nombró varios más, la marihuana, el alcohol, el bazuco, el boxer, ese niño
es muy posible que nazca con un retardo, o sea, no nace tontico, no nace bobito, no, nace con un retardo de 3 o 4 o hasta 5 meses con un retardo mental. Entonces un niño que uno le diga, hijo, A, I, O, U, a ese niño, él las coge rapidito, pero a ese niño que fue fecundado o engendrado bajo los efectos de esos estimulantes, va a demorarse un poquito más en entender. Oiga, y nosotros somos, o a veces cometemos el error que decimos, este chino bruto, cabezón, y no, resulta que el bruto he sido yo porque lo engendré bajo los efectos de estos narcóticos o de estas sustancias, llámese marihuana o el mismo alcohol, que ya está legalizado y lo conseguimos en cualquier parte. Entonces, mis hermanos, yo creo que fueron muchas las personas que oramos y le pedimos a Dios para que este tipo de cosas que se quieren incluir por parte del enemigo en la Constitución no pasaran, y dando gracias al Señor no pasó. Entonces, mis hermanos, nosotros le hacemos repeticiones a una persona que no tiene sus cabales, que le falta un poquito de entendimiento. Entonces, ¿cómo le vamos a repetir a Dios si lo sabe todo, si está en todo lugar, si está en todo momento, si vive en nosotros? Creo que sería algo, o sea, es algo que se cae de todo tipo de secuencia o de todo tipo de cosas que nosotros podamos decir, hay que repetir, hay que decirle 10 veces, hay que decir, no, él ya lo entendió, es más, él ya lo sabía mucho antes de que nosotros le hiciéramos la petición, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, no usemos vanas repeticiones. Dice el versículo 9 y nos da como un bosquejo de cómo debemos orar. Entonces, yo les estaba diciendo que no uséis vanas repeticiones, pues nosotros vamos a encontrar personas, incluso iglesias, que repiten 50,000 veces este mismo esquema de oración, pero realmente Dios nos deja como esta forma de orar, Él nos la deja no para que repitamos esto, sino para que tengamos en cuenta ciertos puntos como son la adoración. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, ¿cierto? Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, es el momento de adorar. Entonces, empezamos por expresar el amor que tenemos a nuestro Dios. Empezamos por darle una alabanza, hablando de la grandeza, hablando de su labor, de lo grande que Él es. Entonces es el momento de la adoración, de reconocer lo que Él es, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, esta es la primera parte que nos está mostrando aquí la palabra del Señor. La primera es la adoración. Entonces también nos dice, esto lo encontramos en el versículo 10, dice, venga tu reino. Entonces aquí es el momento de alabar a Dios o de una acción de gracia, porque sabemos que Dios es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador, es un Dios que todo lo sabe, es un Dios amoroso. Entonces, mis hermanos, la acción de gracia es muy, muy importante. Entonces, iniciamos aquí con la adoración y la acción de gracia. Y no lo vemos solamente
aquí lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos personas que eran supremamente, como lo decían ahora rato el profeta Daniel, y a mí uno de las personas también de los profetas que me gustaban mucho, que me gusta mucho leer porque eran personas de oración, el profeta Samuel. Y es por eso que quiero que alguien me lea, o el hermano Jonathan me hace un favor, me lee Primera de Samuel 2:2, y si hay alguien que me quiera leer, por favor, Primera de Juan 4:8. Primera de Samuel, ¿qué, mi hermano? 2:2. 2:2, mi hermano. Amén. Dice la palabra del Señor así. Primera de Samuel 2:2, ¿cierto? Sí, mi hermano. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Amén. No hay santo como Él, ¿cierto? Él todo lo sabe, vuelvo y les digo, Él todo lo conoce, no hay otro refugio. Y Samuel es un varón de Dios de oración. Primera de Juan 4:8. Aló. Amén. Sí, mi hermano. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es un Dios amoroso. Les decía ahorita que debemos de tener la acción de gracia porque Dios es amor. Entonces, la palabra, o sea, dentro de la oración tenemos que reconocer a Dios como eso, como el Dios que todo lo sabe, como el Dios amoroso, como el Dios perdonador. Tenemos que tener muy en cuenta estas cosas porque Dios, si nosotros sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios nos va a perdonar. Sabemos que Dios lo sabe todo, sabemos que ya sabe lo que le vamos a pedir. Sabemos que Dios su carácter es un carácter de paciencia. Sabemos que Él va a ser paciente con nosotros. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos la primera parte de la oración, que es la adoración, y dentro de la adoración también la adoración la podemos también relacionar con la gracia, dando gracias a Dios. También tenemos dentro de esta oración que el Señor nos dejó acá como modelo, dice que tiene que tener o sea, aquí nos muestra un propósito. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Venga tu reino. Aquí hay un propósito, pero es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios, que es como nos dice la palabra de Dios en Romanos, que es buena, perfecta y agradable. Entonces, este propósito, lo que nosotros estamos orando, tenemos que tratar de ponerlo paralelo a lo que Dios, al propósito de Dios, no pedir cosas ni hablar cosas con Dios que... Porque, mi amor, ya está todo está listo. Bueno, mi amor, es que hay muchas cosas para poner a quitar, pero es más que se salga del propósito de Dios. Micrófono, por favor. Cerremos los micrófonos. Entonces, el propósito, la oración de nosotros tiene que ir muy paralela al propósito de Dios. Dice, nosotros a veces decimos, pero ¿por qué yo oro y Dios no me escucha? Pues quizás es que
es que ahí hay una cosita, y es que un no también es una respuesta. A mí me dice mi hija, papi, ¿puedo ir a tal parte? Yo le digo sí, o le digo no. El no también es respuesta. Quizás ella lo que más desea es ir allá, pero yo sé que si ella va allá se puede caer, se puede aporrear, un animal la puede picar, de pronto un vehículo la puede atropellar. Entonces yo le digo, no, hija, allá no puede ir. Entonces, un no también es una respuesta. Entonces, tenemos que mirar que el propósito de Dios va, o el propósito nuestro vaya pegado al propósito de Dios. Tengo que tener un compromiso con Dios. Esa es la segunda parte, un propósito. La tercera parte que Dios nos muestra aquí en la oración es la provisión. Qué interesante es cuando llegamos a esta parte de la oración y lo encontramos en el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, dice la palabra de Dios. Mire que a mí me encanta este pedacito, y sobre todo, ¿saben por qué me encanta? Porque en el versículo dice, perdona nuestras deudas. Oiga, yo siempre me había preguntado por qué Dios nos da comida y después no es juez. O sea, primero es el que nos da la provisión y después es juez, es el que nos perdona, es el perdonador. Y yo me pongo en el papel de papá y yo digo, claro, yo por muy bravo que esté con mis hijos, yo primero les doy comida y después les jalo las orejas. Entonces tenemos un papito Dios, un Abba Padre, que es primero el que nos da la provisión. Voy a leerles Mateo 21, 22, aunque pronto más adelantico lo volvemos a leer. Quiero leerlo en este momento. Mateo 21, 22 dice, así la palabra de Dios. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay algo aquí que necesitamos hacer, creer. Todo lo que pidiéramos creyendo. Aquí hay un pequeño obstáculo, y es que nosotros tenemos que estar seguros. Nosotros no le pedimos, por decir algo, a un señor que tenga un criadero de pescados, no le vamos a ir a pedir leche, porque sabemos que él nos va a decir, pero mi amigo, aquí yo vendo es leche, vendo es pescado, no tengo vacas. Entonces, nosotros tenemos que saber que es que le vamos a pedir es a un Dios que todo lo puede, es un Dios que todo lo sabe, es un Dios dueño del oro, dueño del oro, del cielo, de la tierra y de nuestra salud, es el que nos conoce. Entonces, por eso sabemos que a él le podemos pedir lo que queramos, le podemos pedir, pero creyendo que él nos lo va a dar. Si nosotros no creemos que él nos lo va a dar y lo pedimos como jugando unas cartas y diciendo, bueno, pues vamos a pedirlo a ver qué sucede, pues sabemos que lo más posible es que no nos vaya a llegar, porque la palabra de Dios también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay algo muy interesante aquí, y es que debemos de creer, debemos de saber que Él es un Padre, vuelvo y les digo, amoroso, perdonador, paciente, es un Dios que tiene todas las cualidades habidas y por haber, y que nosotros ni siquiera nos las podemos imaginar, y es por eso que Él nos va a nosotros a proveer lo que le pidamos. Entonces, hemos hablado de tres partes de la oración que nuestro amado Jesús
nos dejó y hemos hablado de la adoración, del propósito y la provisión. Vamos al cuarto y a la cuarta parte de esta oración maravillosa que Jesús nos enseñó y está en el versículo 12. Dice, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mis hermanos, para muchas personas, y digo para muchas personas porque pues afortunadamente a mí, no sé, tengo como ese don, tengo ese regalo de Dios que a mí de pronto me duele mucho que me hayan hecho algo, pero en el momento, a mí si pasan ya 5 minutos, ya se me olvidó, ya no le pongo cuidado. No sé, no me nace no guardar cosas en mi corazón. Entonces, para los que se les dificulta perdonar cualquier cosita, entonces hay que perdonar, mis hermanos, hay que perdonar. Y alguna vez les decía cuando estábamos por allá en la universidad, mis hermanos, que uno cuando guarda rencor en su corazón, es como el que se toma un veneno para que otro se muera. Entonces hay que perdonar, mis hermanos, porque si queremos que Dios nos perdone y alcanzar el perdón, tenemos que primero nosotros perdonar. Y valga el momento para decirles algo por allá. La palabra de Dios dice en Efesios, creo que es 4:6, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, yo alguna vez leí ese texto bíblico y yo no lo entendía, pero yo me puse a investigar y resulta que Dios nos dejó a nosotros nos hace énfasis en que no se ponga el sol sobre nuestro enojo por una sencilla razón. Nuestro cuerpo o nuestro cerebro es lo que nosotros tenemos aquí. Aquí adentro hay una cosa, así de grande es nuestro cerebro, y aquí adentro hay una parte de nuestro cerebro que se llama el hipotálamo, que es el encargado de almacenar o desechar la información. Y Dios nos la dejó para una cosa buena. Yo me imagino o admiro mucho a Adán porque ponerle nombre a todos los animales. Adán tenía que tener una memoria y un entendimiento súper grande. Entonces, él tenía una capacidad impresionante. Pero ¿qué sucede con el hipotálamo? Nosotros lo tenemos ahí para almacenar o desechar información, les decía. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que nosotros a veces decimos, no, es que yo no entiendo eso, pero resulta que si su merced lo coge por la mañana, lo lee a mediodía, por la tarde, ya han pasado 24 horas y resulta que al terminar el día, terminar ya las 24 horas, usted de una u otra forma le ha quedado guardado en su cerebro. No es sino volverlo de pronto a recordar, para que se le olvide, pero ya con una sola miradita, esto es tal cosa. Entonces, Dios nos dejó ese hipotálamo ahí para que almacenáramos cosas buenas, para que trabajáramos con cosas buenas, pero como nosotros todo lo vamos haciendo como al contrario. Entonces, ¿qué ha sucedido? Resulta que a nosotros nos hicieron una ofensa y nosotros cogemos, este no se queda con esta, me las paga porque me las paga. Entonces resulta que si yo me pongo a pensar todo el día en esa deuda, en esa agresión que ese amigo, que ese hermano me hizo, que mi esposa me hizo, entonces resulta que ya mañana se ha creado una raíz de amargura. Ya esa pequeña ofensa va a comenzar a ser una raíz de amargura y ya a las 48 horas, tenga cuidado mi hermano, porque esa raíz de amargura ya pasó a ser rencor. Entonces por eso nosotros debemos de olvidar, ya, así como Jesús nos perdona y nos enseña por allá con Pedro que 70 veces 7, entonces nosotros también debemos de hacer lo mismo, no mirar
los agravios, las ofensas, porque sabemos que para que Él nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Entonces, esta parte del perdón es muy interesante. Señor, si hoy pensé en hacerle daño a alguien, perdóneme. Si hoy, Señor, traté de agredir a alguien, perdóneme. Nada más recuerden que Dios dice, más yo digo que si deseares una mujer en tu corazón, ya con ella adulteró, que si yo deseé la muerte de alguien, ya lo asesiné. Entonces hay unos niveles como muy altos. Entonces lo mejor que nosotros debemos de hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar, a ser unas personas pacíficas, y tenemos que ser específicos al confesar nuestros pecados, al decirle a Dios, Padre, vean, ayúdeme, perdóneme. Entonces, dentro de la oración, de la parte de perdón, tenemos que buscar una restitución a otros cuando le hicimos algún daño, cuando le hicimos lo tratamos de herir. Entonces, mis hermanos, el perdón es algo muy necesario, y cuando nosotros perdonamos estamos haciendo una manifestación de fe. Es necesario perdonar, mis hermanos. Entonces, esta parte de la oración es muy interesante. Y yo les decía ahorita, la provisión y el perdón. Y asimismo, si Dios primero nos da de comer y después es juez, asimismo nosotros tenemos que hacer con las personas que nos hayan hecho cualquier tipo de agravio. Pues, si hay la oportunidad de comer, le damos de comer y ya, se me olvidó. ¿Es difícil? Claro que sí, mis hermanos. Es difícil, y bastante. Y sé que hay personas que desafortunadamente se les hace más difícil que a otros. A algunas personas se nos facilita más. Y para esas personas que les es más difícil, necesitan realmente más, acercarse más a Dios, pedirle más al Espíritu Santo que les ayude a perdonar. Es muy interesante esta parte de la oración, el perdón. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios que huyamos de las tentaciones. Señor, ayúdame a no mirar más de lo que debo mirar. Mis hermanos, esto de las tentaciones es algo muy, muy, muy difícil, y le debemos de pedir mucho a Dios, porque el enemigo, el diablo, Satanás, cuando nos ve a nosotros orando, él busca y él sabe, porque nosotros mismos le hemos dicho cuáles son nuestras debilidades, y él va a buscar nuestras debilidades por cualquier parte para hacernos caer. Es algo, mis hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nosotros nos volvemos personas de oración, el enemigo nos va a atacar mucho más, y ahora más adelantico vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es que estamos en guerra, y nuestra guerra no es con armas, es contra principados. Entonces, mis hermanos, es por eso que nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, y por eso nosotros tenemos que ser de aquellas personas que si orábamos 5 minutos, vamos alargándonos más, a hablar con ese amigo que es Dios. Y les decía ahorita, no es necesario que nosotros nos pongamos a inventarnos cosas. Señor, hoy estoy aburrido. Padre amado, le decía yo a Dios el lunes, Señor, pero si yo solamente les quería ir a curarle a ese animalito para que no se le fuera a podrir el ombligo.
pero realmente estoy muy mayugado, Señor. Estoy muy mayugado, déjeme esta noche dormir. Y realmente el lunes, mis hermanos, yo decía, uy, no, esta noche va a ser una noche pesada, pero cuando le dije a Dios que me dejara dormir, a las mismas 3 horas, a las mismas 3 de la mañana me desperté como todos los días y no fue gran cosa. Y realmente pues ha sido una semana dentro de lo normal, ha sido muy buena porque tuve la bendición de que viniera mi hermana y por estar así me ha tocado pasármelo en la casa, he atendido, la he podido atender, he atendido a mis hijas y he estado aquí con la familia. ¿Y qué ha pasado? Nada, ¿cierto? No se ha caído nada. Nosotros a veces nos afanamos por cosas que realmente no son ni tan importantes y sabemos que Dios nos cuida. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser esas personas que le huyamos a las tentaciones. Dios nunca nos mete en tentaciones, pero Él sí nos puede proteger de aquellas cosas que para nosotros son debilidad. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice en Mateo 26:41, creo que es incluso lo vi hoy colgado ahí en las redes. Entonces, mis hermanos, tenemos que nosotros orar mucho por las tentaciones y más ahorita, mis hermanos, que las tentaciones han crecido tanto y vemos tanta cosa por esas redes, vemos unas cosas tan difíciles que es que se han puesto muy difíciles, mis hermanos, que ya sacaron a Dios, por ejemplo, de los colegios. A Dios lo sacaron de los colegios y nuestros niños y nuestros hijos salen con unas cosas y uno dice, pero ¿de dónde tanta maldad? ¿De dónde tanto dolor, tanta tristeza? Y es que realmente hemos sacado a Dios de nuestro entorno, ya lo sacaron de los colegios, mis hermanos. Por favor, nosotros no permitamos que Dios salga de nuestras familias. Y ahorita vamos a mirar por qué, porque nosotros, esta es el arma más poderosa que nosotros tenemos, porque la cargamos siempre a todo momento. Cuando hablamos de las armas espirituales, hablamos de la palabra, pero la oración es una de las armas más eficaces porque podemos estar orando en todo momento, podemos estar orando en todo lugar, podemos estar incluso, tuve la oportunidad en una audiencia que ni supe qué dijo el juez, ni supe qué dijeron los abogados, simplemente, Señor, aquí estoy, ayúdame, Padre Celestial, tú sabes las necesidades que tengo, tú sabes lo que yo quiero. No, estuve todo el rato, no sé qué pasaría, pero entonces, mis hermanos, esta arma es supremamente atacada y las tentaciones van a aumentar cuando nosotros nos vamos volviendo hombres de oración. Y es que el enemigo, mientras que nosotros no estemos orando, pues estamos haciendo las cosas que quiere el enemigo, que quiere el enemigo. Que es que no oremos, que es que no nos relacionemos con Papito Dios, que es que no hagamos lo que Él nos mande. Por ejemplo, nosotros vemos personas que se llevaban 20 años en unión libre, vivían como querían y no pasaba nada. Oiga, y se casan y a los 8 o 15 días se separan. Claro, porque necesitaban la protección de Dios, necesitaban entrar en oración. En el momento que ellos estaban haciendo la voluntad del diablo, pues ¿qué les va a decir? Nada. Pero cuando entran a hacer la voluntad de Dios, ahí Satanás va a quererlos bajar del bus, va a querer cambiar sus corazones, va a querer cambiar sus mentes. Es por eso que es el momento en el que más debemos de orar y por eso debemos de comenzar, de pasar de orar 5 minutos a orar 1 hora. Entonces, mis hermanos, dice la oración maestra, nos dice, no permitas que caigamos en tentación. Entonces, Señor, mire, Padre Celestial, que necesito que me cambie el horario de salida del bus porque
siempre llega la vecina y la verdad me gusta. Recuerden que a Dios hay que hablarle con sinceridad. La verdad me está gustando, entonces, Señor, ¿qué hago? Ayúdame a irme con mi esposa, ayúdame, no sé, el Señor tiene mil y mil formas de ayudarte, mi hermano, de colaborarte para que esto no siga pasando, y Dios me lo pone en este momento en el corazón. No sé si alguno de los que estén al otro lado estén sufriendo este tipo de tentaciones. Entonces hay que decirle a Dios, Señor, ayúdame con esta tentación, soy débil, y todos tenemos alguna debilidad, algunos menos que otros. Conozco personas y son debilidades que yo digo, uy, pero esa persona sí está muy mal. Tengo un amigo que no tenía plata, pero era capaz de hacer préstamos para comprar la camiseta de un partido, de un equipo de fútbol, para comprar una camiseta original que vale yo no sé cuánta plata, y se la tenían que mandar de España y no sé qué, porque él la quería era de allá, pero él la tenía que tener, que salió el balón no sé qué, hay que comprarlo. Y yo decía, tan tonta la debilidad de este muchacho, pero es su debilidad, es su debilidad. Para otros hay otras cosas. Y oiga, y él hablaba y yo le contaba mi debilidad y decía, no, a mí eso sí, ni por la cabeza, a mí no, ¿sí? No me afecta para nada. Entonces, mis hermanos, hay que pedirle a Dios por nuestras tentaciones. Señor, ayúdame, Padre Celestial, soy débil en tal cosa, colabóreme. Y termina, termina diciéndonos la oración maestra, nos termina hablando a nosotros de la protección, ¿cierto? Y cuando nosotros pedimos la protección de Dios, es en que nos dé una cobertura completa, que nos dé una cobertura física, porque hay ocasiones en que nosotros no pedimos sino esa cobertura, la cobertura física, pero ¿dónde está la cobertura espiritual? Señor, realmente yo no me quiero alejar de ti. Señor, yo quiero permanecer en tu casa, yo quiero permanecer contigo. Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que no es sentarnos a repetir el Padre Nuestro. Lo importante es que nosotros entendamos que el Padre Nuestro es una oración que nos dejó nuestro amado Jesús escrita, para que nosotros la pongamos en contexto todos los días. Pero como les decía, mis hermanos, esto tiene que ser de corazón. El Padre Nuestro es un formato que nos permite a nosotros mirar la problemática nuestra desde todos los aspectos de nuestra vida. Y si nosotros nos ponemos a analizar, el Padre Nuestro es una oración demasiadamente completa, donde nos toca de pies a cabeza. Hermanos, tenemos que tener también en cuenta que el arma más grande, les decía, hay personas que de pronto dicen que el arma más grande son las bombas atómicas, que el poder más grande lo tiene es Satanás, que el poder más grande ahora lo tienen son los medios de comunicación, que el poder más grande lo tienen los militares, que el poder más... Pero nosotros como cristianos sabemos que el poder más grande que nosotros tenemos es la oración, porque la oración es la medicina, la oración es el poder más grande, ya que nos conecta nuestras vidas con Dios. Entonces, para todo cristiano, el arma más grande es la oración. La oración es el arma que le da cobertura a nuestros hijos,
Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, sabemos que nuestros hijos están protegidos por la oración que nosotros le estamos haciendo a nuestro Dios, por la petición que nosotros le estamos haciendo a nuestro amado Padre Celestial. Y si nosotros vamos al libro de Job, Job oraba todos los días por sus hijos, Job oraba todo y daba gracia, pagaba, hacía sacrificios por sus hijos. Entonces, la oración nos permite proteger a nuestra familia. Y como les decía ahorita, el enemigo está muy presto a que nosotros comencemos a dejar de orar. Y las personas que oran van a tener que oramos, tenemos un enemigo que está muy pendiente de lo que nosotros hagamos precisamente para esto, para hacernos caer, para hacernos tropezar. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7:7, vamos ahí, lo leemos, dice así la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mi hermano lo leyó al inicio del culto y decimos que cuando nosotros pedimos, y yo les decía ahora rato, es porque esperamos o tenemos un deseo. Cuando yo le digo, o yo siempre pongo de ejemplo a mi hija porque ella se lo pasa todo momento conmigo, y ella, los deseos de ella son los dulces, ¿cierto? Ella pide a toda hora, tráigame un Kimberly, tráigame chocolatinas. Y por ejemplo, hoy que hemos estado trabajando con chocolate, porque el emprendimiento que Dios mediante, y tengo fe en Dios que mañana vamos a lanzar es con chocolate, y hoy quería pasárselo todo el día comiendo chocolate, pero yo como padre sé que no va a ser lo mejor para ella, entonces sí le di, pero muy poquito. Entonces, dice que cuando nosotros pedimos es porque tenemos un deseo, porque nosotros queremos hacer que algo llegue a mí, pedir algo para mí, yo deseo algo, entonces se lo pido a Dios. Pero antes de explicar un poquito más esta parte, quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Santiago y leemos Santiago 4. Vamos a la palabra de Dios y leemos Santiago 4 y dice así la palabra del Señor. Santiago 4, 1 y 2. ¿Hay alguno hermano que me lo quiera leer, por favor? Dice así la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros no pedimos, pero además más adelantico nos dice que es que no sabemos pedir. El mayor problema, mis hermanos, no es la oración, no es la oración contestada, es la oración que nosotros no hacemos. Entonces de allí es la importancia de que nosotros oremos, porque es que nosotros a veces lo que nos falta es pedirle a Dios y pedirle con fe, mis hermanos, pedirle con fe, porque vuelvo y les digo que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, hay algo que es muy interesante y es cuántas cosas nosotros hubiéramos recibido, solamente Dios lo sabe, si las hubiéramos pedido. ¿Qué cosas nosotros ya hubiéramos tenido si se las hubiéramos pedido a Dios?
Y yo les digo algo, mis hermanos, petición grande, respuesta grande, fe grande, regalo grande, cosa grande recibida. Entonces, mis hermanos, hay que entender algo y es que Dios nos ordena que oremos. Él no, yo pienso que es hasta un pecado no orar. Y yo les voy a decir por qué. Porque si no oramos, si nosotros no oramos, si nosotros como cristianos nos ponemos y nos alejamos de la oración, lo más posible, mis hermanos, es que no es lo más posible. Tengan en cuenta que vamos a caer. Nosotros vamos a caer porque si nosotros no oramos, vamos a terminar en brazos y en manos del enemigo. Necesitamos orar y Dios nos ordena que oremos, que pidamos, que hablemos con Él. Mire que es maravilloso Dios que nos da a nosotros esta orden. Hablen conmigo, oren, pídanme, relaciónense conmigo. Quiero leerles Lucas 18:1 y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cuándo? Siempre, siempre, siempre. Cuando alguien nos diga, oye, ¿cuándo es que tenemos que orar? Mi hermano, hay que orar siempre y no desmayar. Es que Dios no contesta mis oraciones, realmente ya estoy aburrido, realmente no, hay que orar siempre, siempre, en todo momento y en todo lugar. Les decía ahora ratico. Lucas 14, hay un poquito más atrás, Lucas 14, 38, ¿qué? Lucas 14, perdón ya. Dice, Lucas 14, 28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? Mis hermanos, nosotros cuando oramos, Dios nos va a dar el discernimiento, nos va a decir qué es lo que realmente necesitamos para realizar cualquier tipo de proyecto. Entonces, mis hermanos, realmente la oración es una necesidad supremamente necesaria para la edificación de nuestras vidas. Un hermano que por favor me lea Filipenses 4:6. ¿Filipenses qué? 4:6, mi hermano. Amén. Sí, señor. Dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estáis afanosos. Mis hermanos, Dios nos dice a nosotros hoy algo muy interesante, y es que si Él nos dice que oremos es porque es lo mejor que podemos hacer. Nosotros a veces nos afanamos y mis hermanos, no sé quién de ustedes, de los que están al otro lado, son personas del campo, pero en el campo a veces nosotros perdemos tanto trabajo porque queremos hacer esto, lo otro, y viene una época de sequía, viene una época de mucha lluvia, se nos pierde un cultivo, se nos pierde una mata, y realmente es porque nos faltó oración. Entonces, Dios nos quiere decir, vean, no hay nada que sustituya la oración. La oración es algo que nosotros no podemos cambiar para acercarnos a Dios. La oración es lo único. Si nosotros perdemos una pierna, nos ponen una de palo, nos ponen
una prótesis y nos la sustituyen, nos las cambian por algo, pero para que nosotros seamos personas espirituales, lo que debemos de hacer es orar, orar, orar y no desmayar. Entonces, mis hermanos, la única forma de nosotros acercarnos a Dios y que Dios nos dé inteligencia, entusiasmo, energía y muchas cosas más es por medio de la oración. Entonces, mis hermanos, la oración es el regalo más grande que Dios nos pudo dar. Debemos de orar en todo momento, en todo momento. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:8 que no es, vamos a leerla. Romanos 5:8. Amén. Sí, mi hermano, gracias. Dice esta versión: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, este regalo que nos da Dios, esto es maravilloso, porque Dios nos da a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y es que nuestros pecados ya están pagos, es lo que Dios nos dice. Vean, ya mi Hijo pagó por ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es aceptarlo en sus corazones. Ya el diablo está vencido. Ya todo lo que ustedes tenían que pagar ya fue pago. Ya esto está ganado. Ya esta guerra está ganada. Solamente la necesidad que tenemos es de acercarnos a Dios, y lo hacemos por medio de la oración. Cristo ya hizo lo que para nosotros hubiera sido imposible hacer. Entonces, mis hermanos, la invitación que yo les puedo hacer desde esta humilde morada, de este rincón de Colombia, donde quizás hace muy poco era imposible pensar en que llegara la palabra, pero Dios sabía por qué lo decía, ¿cierto? Cuando dijo ir y predicar a todas las naciones y a todos los rincones del mundo. Ahora no hay pretexto. Mire que hoy estamos conectados por medio de un celular. Estamos conectados con todo el mundo, y Dios es tan grande que nos permite que mi hermano Leonardo, mi hermano César, mi hermano Jonathan y todos los de Berea, todas las personas que están conectadas, todas las personas que puedan más adelante mirar lo que esta noche estamos haciendo, nos conectemos, que oremos unos por otros. Y él sabía en qué momento iba a pasar esto. Y como les decía ahorita, no hay ningún rincón de Colombia ni del mundo donde no vaya a llegar la palabra de Dios. Y yo lo creo porque lo dicen las escrituras, y porque yo creo que lo que Dios dejó allí escrito es cierto. Así, mis hermanos, que desde el corazón y desde la distancia, solamente me queda decirles que Dios nos invita a orar, y a orar con fe, a orar los unos por los otros, a no ser egoístas en cierto momento, a que pidamos por la nación, a que pidamos por nuestros hijos, a que pidamos por esta patria donde quizás por parte de los gobernantes que tenemos y hemos tenido, hemos sacado a Dios de nuestros colegios, hemos sacado a Dios de nuestras escuelas, y Dios, como es tan caballero,
pues se ha salido, pero Él quiere que nosotros no lo saquemos de nuestras vidas. Así, mis hermanos, que debemos de orar por nuestras familias, debemos de orar por la alimentación. Mis hermanos, en este momento tan crítico que está pasando Colombia, es necesario que nosotros nos unamos en oración. Y es triste a veces encontrar tanto cristiano que no estamos viviendo una alabanza, sino una quejabanza en todo momento, que mire, que la situación, que está muy difícil, que estamos... Sí, claro, la situación está difícil, pero nosotros sabemos que tenemos un Padre poderoso, tenemos un Padre que es un Padre dador, que es un Padre que nos da el pan de cada día y que es un Padre que ya perdonó nuestros pecados, que es un Padre que va a estar ahí dándonos la mano. Entonces, de nosotros depende, mis hermanos, que nosotros no nos apartemos de Dios, y el mejor camino para que estemos unidos y seamos fuertes es por medio de la oración. Les comento un poco, nosotros estamos mirando precisamente la situación que se está viviendo. También ha sido una oportunidad, porque en esta parte del país, como en muchas otras, nosotros dejamos desperdiciar algunos alimentos que para otras personas pueden ser muy necesarios. Por ejemplo, por acá, por la cuestión de la lejanía, se pierde, digamos, la guayaba, el banano, la papaya. Entonces hemos visto una oportunidad, y es la oportunidad de deshidratar todos estos alimentos, y como el transporte está tan caro, pueda llegar en maletas, pueda llegar en bolsas a cualquier parte del país. Y esto ha sido posible solamente por medio de la oración y porque Dios nos ha mostrado los caminos. Entonces, mis hermanos, hay que orar, hay que pedirle a Dios. Mis hermanos, les agradezco mucho la atención prestada, les agradezco mucho la oportunidad, y quiero, antes de terminar, pues hacer una oración dando gracias a Dios y pidiendo por esta nación que necesita tanta dirección, pero sobre todo lo que más necesita es hombres de oración como tú, como yo, y que todas las iglesias, sin importar las denominaciones, nos unamos en oración, en ruego y súplica, porque las cosas de este país cambien, porque las legislaciones sean otras, y sobre todo porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, y sobre todo a nuestras juventudes, que han perdido tanto los valores, han perdido tanto el deseo de agradar a Dios, han perdido tanto el temor de Dios, y es por esta sola razón que vemos tanta, pero tanta ofensa a Dios demostrada de muchas formas, en sus cuerpos, en la forma de vestir, en muchas cosas que yo sé que desagradan al Señor. Cerremos los ojos y vamos a orar. Amado Dios, Padre y Rey Celestial, Señor, gracias te doy por este momento que me has regalado, Señor, por este momento que me has permitido hablar de tu palabra, Señor. Gracias por haberme usado, Señor. Gracias por las personas que se encuentran al otro lado, Señor, del teléfono, Señor. Bendícelas, Señor, llénalas de tu amor, llénalas de tu gloria, Padre amado. Declaro para ellos sanidad, Señor, declaro para ellos sanidad espiritual, sanidad física, Señor. Declaro, Padre amado, que sus problemas financieros van a ser, Señor, organizados por ti, Señor, van a ser mejorados por ti, Padre amado, porque tú eres el dueño del oro y la plata. Padre amado, oro por todas las personas, por las mujeres prostitutas que se encuentran en las calles, Señor, para que seas tú cambiando sus corazones, para que seas tú cambiando las vidas de
de estas personas, Señor, que también son creación tuya, Señor. Oro por los niños que se encuentran en clínicas, en hospitales, por los niños que han sido abandonados por los padres, Padre Celestial, para que seas tú, Padre amado, como el mejor papá que podemos tener, Padre Celestial, que seas tú tomando la vida de estos niños, Padre amado. Oro también, Señor, por las personas que están en los hospitales, en las clínicas, Señor, y que necesitan tanto de tu abrazo, Señor, que necesitan tanto de tu mirada, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, haciendo que ellos se acerquen a ti, Señor. Oro también, Señor, por las personas que están en las cárceles, Señor, por las personas que están privadas de la libertad, Padre amado, para que seas tú mañana, Señor, que es un día de visitas, permitiendo que muchas personas lleguen a visitarlos, Padre amado, para que seas tú protegiéndolos, para que seas tú ayudando a que los visitantes vayan, Señor, pero también, Señor, para que seas tú tocando sus corazones, para que sean tú, Señor, tocando sus vidas, Padre amado, para que ellos cambien su manera de pensar, Señor, y para que su corazón, Señor, sea un corazón de bondad y apartado de todo mal, Señor. Oro, Padre amado, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestros gobernadores, por nuestros alcaldes, por nuestros ediles, por todas las personas, Señor, que dirigen nuestro país, Padre Celestial, para que seas tú tomando las riendas de sus vidas, las riendas de sus corazones, Señor, para que seas tú ayudándolos a que las decisiones que se tomen en el Congreso, Señor, en la Cámara, sean decisiones, Señor, que ayuden a este país, Señor, Padre Celestial. Padre amado, perdona las ofensas que haya podido causar cualquier presidente que haya ofendido al pueblo de Israel, Señor, a tus elegidos, a tus escogidos, Padre amado, porque sabemos que esto ha sucedido y tú lo dices en tu palabra, Señor, que el que maldiga a tu pueblo, maldito será. Así, Padre, que te pido perdón por estas ofensas, Padre amado, y me uno al clamor de un país que necesita, Señor, que tú pongas, Señor, en el corazón de nuestros gobernantes mejores deseos, Señor, que mejores toda clase de pensamientos adversos, de pensamientos de destrucción, Padre Celestial, que ese espíritu de destrucción, ese espíritu de drogadicción, ese espíritu de enfermedad, de dañar las instituciones, sea cambiado, Padre. Pon en ellos un corazón de carne, Padre amado, y quita ese corazón de piedra. En el nombre de Jesús, Señor, te agradezco nuevamente por la oportunidad que me das. Bendice a Colombia, Señor, bendice a Latinoamérica, América, Señor, bendice el mundo entero que tanto necesitamos de ti, Padre, y escribe en el libro de la vida los nombres, Señor, de cada uno de las personas, Señor, que hemos sido tocados por ti, Padre amado, y toca el corazón del mundo entero, Señor, para que también ellos estén un día en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, muchas gracias, les agradezco y Dios los bendiga. Sí. Amén. Gracias, mi hermano Luis Fernando. Gracias por la palabra, por el tiempo. Vamos entonces.